Tenemos el contacto telefónico con nuestra invitada especial del día de hoy, la asambleísta Silvia Salgado. Asambleísta, Washington Delgado la saluda para gran parte de la costa que nos está escuchando. Una vez que usted ya entregó la documentación a la Fiscalía de Pichincha en el tema Coffier-Dussac, ¿cuáles fueron sus primeras o las principales conclusiones como presidenta y dentro de la Comisión de Fiscalización? ¿Cuáles fueron esas conclusiones? Bienvenida, buenos días, la escuchamos. Sí, buenos días, gracias a Washington la oportunidad de comunicarme con todos los oyentes de Forever. Yo quisiera ratificar primero el compromiso de esta comisión en este caso, en la investigación de este caso. Por eso es de que hemos partido con el informe de la auditoría de la Superintendencia de Bancos, la que en primera instancia llega a conclusiones importantes. Pero luego hemos tenido también en nuestras manos una serie de información que deberíamos precisarlo, no contextualizada, no verificada, y que fue copias y que fueron documentos inclusive personales que no se sabía, y hasta aún no se sabe el origen lícito de esos, porque inclusive la mayoría fueron correos electrónicos entre funcionarios, entre algunas autoridades, y para nosotros ha sido difícil determinar, o sea, que esos documentos tengan la certificación de alguna autoridad. Sin embargo, de esto, con la información oficial, con esta documentación extraoficial, hemos logrado arribar al menos a algunas conclusiones. Primero, se omitieron una serie de procedimientos legales y normas bancarias en el otorgamiento del crédito. Al momento del desembolso no se configuró ninguna garantía real, es decir, que se dio el crédito sin ningún respaldo. Tercero, respecto que las garantías fueron ofrecidas por empresas del fideicomiso, sin ningún asimismo respaldo, ni criterio, ni legalidad de autorización o respaldo alguno. El caso de Seguros Rocafuerte, por ejemplo, es normal entender que una empresa de seguros otorgue una póliza, otorgue un certificado, pero asimismo que esa empresa resguarde los intereses que son de una empresa donde la mayoría accionaria es del Estado, no con otras garantías. Y además existen contradicciones. De una parte se asevera que esos certificados ofrecidos en garantía estuvieron todo un tiempo en el Banco Bolivariano. Y Coffier dice no, que también estuvieron en Coffier. Entonces hay muchos temas que hay que aclarar. Sobre el desembolso, se hizo a la cuenta del señor Dussac, y ese señor, con el señor Buñay, presidente ejecutivo, se aceptó la transferencia, luego del depósito de su cuenta, la transferencia a dos cuentas en el extranjero. Una a la empresa Standby en el 50% y otra a otra cuenta internacional del propio señor Dussac. Mire, hay una serie de omisiones, irregularidades. En definitiva, mi conclusión, se entregó 800.000 sin garantías, y las garantías luego oficializadas y la intención de regularizarse, también se vuelve a cometer otras irregularidades. Ya, Por lo tanto, esto está en manos de la Fiscalía. De acuerdo, esta es la siguiente parte que quisiera preguntarle para que la ciudadanía esté enterada, asambleísta Silvia Salgado. De la comparecencia de Pedro Solines como superintendente de bancos, Antonio Buñay, María Fernanda Luzuriaga y Patricia Sandoval especialmente, allí se sacó por parte de la opinión pública algunas conclusiones. Inclusive Antonio Buñay, al negar ante la comisión que usted presidió, usted inclusive allí tuvo la oportunidad de darse cuenta que estaba él contradiciendo la realidad cuando le observó a usted que la garantía de Seguros Rocafuerte no estaban realmente respaldadas, etcétera. Sin embargo, luego también se transcribe la reunión, y el diario El Comercio, el diario Hoy, transcriben textualmente la imposición que tuvo Antonio Buñay sobre las jefas de crédito, etcétera, para que su voluntad se haga y luego se entregue estos $800.000. Es decir, las irregularidades nacen de un presidente, en este caso de la Comisión de Crédito del Banco Coffier. Estos elementos no eran suficientes, asambleísta, para que la Fiscalía hubiera actuado antes que usted le solicitara, por ejemplo, medidas cautelares para que el señor Buñay no se vaya al exterior.
A ver, dos precisiones. Este documento que es el que firma 4 veces el señor Muñay, en representación de la de riesgos, de la de crédito, de presidente ejecutivo y además firmando la resolución del directorio, ¿no? Sí. En este documento, consta en el informe de la superintendencia, presentado a la comisión el primer día que inició las investigaciones de esta comisión. Sí. Y es en base a eso que la comisión, por inclusive una propuesta, por una moción realizada por quien habla, no se dijo, estos son elementos que constituyen elementos de convicción que para la fiscalía, o sea, puede empezar a actuar, y por lo tanto se resolvió, no el día de anteayer que se entregó la información, sino el 8 de octubre. Ese día se entregó esta información de la superintendencia al fiscal general, ¿no? Y también siguiendo con la recomendación de que se tomen medidas para precautelar el interés del Estado. O sea, no fue eso. Yo creo que el día lunes lo que se hizo es inundar en información, ¿no? Ya. Pero el 8 de octubre nosotros ya presentamos ante la Fiscalía. Así es. Ahora, esto nos lleva y nos deriva a otra interrogante. Acá un amigo oyente nos ha enviado la consulta jurídica. ¿Quién supervisa o fiscaliza al fiscal general de la Nación, asambleísta Silvia Salgado, en este tema? Mire, que es el señor profesional del derecho, yo no lo soy, pero que él es mejor que mí, de que cuando estamos en un proceso de indagación, ¿no es cierto?, se constituye en información reservada, y no podemos exigir a un fiscal que está sujeto a juicio político, evidentemente, no podemos exigirle a un fiscal el que lo haga hoy, mañana o pasado, ¿no? Habrá que en un proceso de fiscalización posterior a lo mejor a esa indagación, o sea, porque inclusive la propia ley establece un plazo de 2 hasta de 2 años. Hasta 2 años. Hasta de 2 años para una indagación, ¿no? Y obviamente hay leyes, hay límites, y en este caso no podemos decir usted no pidió medidas cautelares en este caso y por lo tanto venga a juicio político. Yo creo que hay que guardar hasta dónde van los límites de la ley que a cada instancia le permite, porque esto muchas veces un periodista me decía el día de ayer, usted le tuvo al señor Muñay ahí al lado junto a usted, o sea, bien pudo coger y solicitar la presencia de la policía y llevarle a la cárcel. Sí. O sea, sí, ¿no es cierto? A veces no puede, claro, se cree que esto hay que hacerlo independientemente de que sea nuestra función o no. Yo creo que esta sociedad, el momento en que entendamos, o sea, primero las responsabilidades, nuestros límites, nuestros derechos, nuestras obligaciones, yo creo que puede cambiar, y en eso estamos intentando al menos hacer de la fiscalización no un show mediático, no el escándalo, no el ir hilando fino en función de mis intereses políticos, sino en función, o sea, de la responsabilidad y seriedad con la que se debe actuar. Por eso es que en el tema del sigilo bancario, mi estimado Washington, tuvimos problemas. Mire, la ley dice que cuando se trata de esta información de bancos, ¿no?, el sigilo bancario tiene una razón de ser. Cuando puede o es violado o se hace público, inclusive una demanda contra las personas que están perjudicando, como en este caso, ¿no es cierto?, el señor Isaac al banco, por tanto a los ecuatorianos. O sea, esto puede ser, el faltar al sigilo puede ser causa de inmunidad. Y el señor Isaac puede argumentar cualquier cosa, y en términos de que se violó, ¿no es cierto?, de su seguridad, de su información y todo. Hay que tener la suma responsabilidad. Esto no quiere decir que se ha utilizado el sigilo para ocultar la corrupción, que es muy diferente. Pero obviamente en estos casos yo pienso, ¿no es cierto?, que la Fiscalía se tomará el tiempo prudente, pero asimismo sí espero yo también como ecuatoriana, o sea, sea oportuna su intervención, porque muchas veces, o sea, es como que hay un sentimiento de impunidad, ¿no?, que el tiempo que pasa permite eso.
En todo caso, sí, yo no soy la persona, o sea, que podría decirle hasta mañana usted presente medidas cautelares. Sí, Por eso es que somos inclusive muy finosos. Recomendamos al fiscal tomar acciones de su competencia. Nosotros contribuimos con esa información. Hemos aportado finalmente con otra que para nosotros sí son indicios, no de responsabilidad, pero quien determina los delitos es la Fiscalía. Quien determina las medidas cautelares es los jueces. Sí, no los políticos. Claro, no, totalmente de acuerdo, y yo me permito interrumpirla con su permiso, asambleísta Silvia Salgado, porque sí, le hice esta pregunta justamente transmitiendo esa inquietud ciudadana, porque ayer justamente tratábamos este tema acá y decíamos que usted como fiscalizadora, como una de sus dos funciones, como legisladora también en la Asamblea, no tiene pues esa facultad de ordenar prisiones, sino el fiscal, y hay que cumplir la Constitución, cumplir las leyes. Sin embargo, también usted ya lo ha dicho como ciudadana, hay que entender que la opinión pública, la ciudadanía, se siente ofendida, molesta, porque ya ahora se conoce que Antonio Buñay, Francisco Endara y Germánico Maya están en el exterior, y también se suma pues a esto al señor Dussac, que es el deudor de los $800,000, y como que esto se va repitiendo. ¿Será posible, y le pregunto para concluir, asambleísta Silvia Salgado, que quizás en estos casos especiales se pueda tener una legislación especial también? Bueno, yo he estado analizando en estos días lo que es la ley de transparencia de información, por ejemplo, ¿no? Capaz de que inclusive el pueblo ecuatoriano sepa, existe hoy, en esta dice que en los primeros 3 meses del año será comunicado a la propia Defensoría del Pueblo para que esté calificada qué información es de carácter reservada, cuál es el tema del sigilo. En todo caso, habrá que hacer algunas reformas en cuanto a eso para que se publique y que la ciudadanía sepa cuándo una información es reservada, cuándo es tiene sigilo, y a efectos de que no se escuden en estas figuras, ¿no? Sí, sería posible hacer alguna reforma, pero en todo caso, mire, la competencia de la Comisión es control política a los servidores públicos, y da la casualidad de que todos estos empleados, los del directorio y los del comité de crédito y los de esas empresas en el fideicomiso no son servidores públicos, son servidores privados, ¿no? Esa es la otra situación. Recordemos que ellos son resultado inclusive de una situación forzosa que se vivió en el país y que fue precisamente el resultado del salvataje bancario. Por lo tanto, ese tema que es el crédito al señor Dussac es una parte. Nosotros vamos a poner algunas recomendaciones a efectos de que estas autoridades de control también arriben a conclusiones importantes respecto al salvataje bancario, al proceso de saneamiento, al proceso de liquidación, al proceso de administración de los bienes incautados, al proceso de la venta no de los bienes incautados. Eso es otra cosa. No es entonces lo que hemos encontrado en relación, por ejemplo, con el tema del fideicomiso y del economista Delgado, son estos temas de la administración de los bienes incautados. Pero quienes actuaron acá, el que se suponga que fue el primo, que fue el cuñado, eso lo determinará inclusive porque el tema del cuñado está también en la investigación nuestra y también está en los correos que se ha aportado. Entonces, mire, en esas circunstancias aquí no se trata de tapar a nadie. O sea, esto tiene que ser un informe no desde la ciega oposición política, ni desde cualquier otro interés particular de que no aparezcan. Tiene que ser un informe en donde se precisen los hechos y en donde las autoridades competentes determinen los delitos. O sea, ¿por qué tenemos que aquí ocultar? Si la corrupción nos molesta a cualquier ecuatoriano, y si nos preocupa inclusive que venga un señor extranjero y nos haga tontos a los ecuatorianos a través de esos préstamos. Claro. Entonces, todo eso, o sea, tiene que salir a flote. Es más, si sabemos dónde está la plata, tiene que haber acciones inclusive para pedir, o sea, no sé, se me ocurre hasta que se congele los fondos de la empresa Stanbay en cualquier distancia que puede hacerse en términos de convenio entre el Estado ecuatoriano y el Estado argentino. No, bueno, algo tiene que hacerse, pero es precisamente a través, o sea, ¿de qué?
de contextualizar, verificar información y simplemente elucubración. Bien, yo creo que hemos tomado nota suficiente, asambleísta Silvia Salgado, lo que ha pasado hasta el momento. Queda en manos entonces del fiscal general de la Nación y especialmente Fiscalía de Pichincha, a la que usted presentó la documentación. La ciudadanía también adoptará su posición, pero ojalá que algún día los dineros de los ecuatorianos realmente se administren con seriedad y que los funcionarios públicos por lo menos sepan que hay leyes que en algún instante les pueden caer encima. Le agradezco haber estado con nosotros hoy día y le dejo, sí, muy amable. Muchas gracias. Bien. Caramba, ¿se acuerda, Carlos Alberto, que hemos hablado de este tema?